Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. El Colegio de San Luis forma parte del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y estarán reuniéndose en estos días de junio varios especialistas de América Latina, Chile, Argentina, Perú, México, en fin, de varios países. Parte de nuestros investigadores están trabajando con estos grupos. Los invitamos para conocer un poco. Particularmente el día de hoy vamos a platicar con la doctora Oresta y algunos de sus colaboradores y colegas, quienes están abordando el tema de la educación en América Latina desde diferentes perspectivas. Acompáñenos. Bienvenidos. El Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos del Colegio de San Luis se encuentra participando en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Conocido como el mayor evento académico y político de las ciencias sociales y las humanidades a nivel mundial, la conferencia cuenta con el desarrollo de paneles abiertos y especiales con invitados e invitadas internacionales y de conferencias y diálogos magistrales con destacadas figuras del campo político, académico y social, además de talleres de formación, paneles y mesas. La doctora Oresta López, investigadora del Colsan y coordinadora del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, realizó el taller virtual Voces y Relatos para la Memoria Social Pedagógica de las Comunidades Normalistas y llevará a cabo el panel Legados del Normalismo en América Latina, entre las huellas del pasado y los desafíos del futuro. También la doctora Andrea Cristina Moctezuma Valderas, egresada del doctorado en Ciencias Sociales del Colegio de San Luis, participará en el foro Discapacidades, Estudios Críticos y Resistencia, el 10 de junio. Puedes consultar todas las actividades de este evento en la página de CLACSO, www.clacso.org. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les saludamos desde el Colegio de San Luis. Estamos aquí para platicar con ustedes sobre, pues parte de la actividad que siempre tenemos. Ya saben, el colegio siempre tiene una agenda muy intensa a través del trabajo que hacen los investigadores. Y pues precisamente hoy vamos a platicar con la doctora Oresta López, a quien ustedes ya conocen. Ella es investigadora del programa de Historia y además encabeza el Laboratorio de Género, Interculturalidad y Derechos Humanos aquí en el Colegio de San Luis. Y tiene una invitada que nos ha hecho favor de traernos acá al programa porque, pues es parte de lo que estaremos comentando con ustedes. Viene, de muy, muy lejos, de Brasil, de la Amazonía, todavía un poquito más remoto, si se entiende un poco el contexto que se vive en esta región del mundo. Pues estará con nosotros la doctora Jussara Pimenta. Nos van a disculpar un poquito porque ahí va a estar entre español y portugués, pero aquí tenemos una muy buena traductora. Ella viene de la Universidad de Rondônia. ¿Dije bien, doctora? Sí, correcto. Rondônia, ella es, está acá en una estancia académica precisamente. El Colegio de San Luis tiene un convenio con esta universidad brasileña para que se puedan realizar colaboraciones académicas, de investigación, intercambios entre alumnos, profesores y demás, que precisamente este convenio se acaba de ratificar. Así que para platicar un poco sobre esto, qué se está haciendo, cómo se trabaja, en qué temas están desarrollando su labor de investigación. Saludamos a nuestras dos invitadas. Doctora Oresta, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un gusto estar aqui. Gracias, doctora. E doutora Jussara, gracias por estar com nós. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar com vocês. Gracias. Vamos a empezar. Platíquenos un poco sobre el motivo de estar acá de la doctora Jussara. En el laboratorio de investigación hacemos intercambio de estudiantes, que es una actividad muy importante para la producción de conocimiento. Es decir, el laboratorio se nutre con estas estancias postdoctorales
Jussara hizo, por ejemplo, su doctorado en la Universidad de Río de Janeiro. Con esta institución tenemos un largo trayecto de colaboraciones, de intercambios. Hemos recibido profesoras, estudiantes, hemos hecho publicaciones, eventos. Entonces es un gusto que ahorita, después de una pandemia, tengamos a nuestra primera postdoctorante, ¿no? Postdoctoranta, haciendo una estancia en el laboratorio que esperamos sea, pues, mutuamente nutritiva. Y tenemos programadas varias actividades, Lidia. Entre ellas está programada hoy la presentación del proyecto de la doctora Jussara, que se va a presentar en la sesión de una materia que yo imparto, que es el curso optativo de Historia Oral, Historia de Vida y Autoetnografía. En su última sesión abrimos el espacio para que la doctora Jussara presente su proyecto y interactúe con estudiantes del doctorado de Historia y del doctorado de Ciencias Sociales del Colegio de San Luis. También vamos a compartir el link con las redes del proyecto con estos convenios que tenemos con universidades brasileiras. Vamos a compartir el vínculo para que también entren y escuchen a la doctora Jussara, que la vean, la escuchen también los compañeros de otras universidades. Entonces hoy la clase se abre, mundo. Se vuelve una clase binacional con colegas brasileiros también. La doctora Jussara Pimenta, ya escuchamos, bueno, pues está haciendo una estancia acá. Ustedes estarán escuchando que hoy, bueno, estamos grabando hoy 26 de mayo, este programa lo estarán viendo por ahí de algunos días de junio, pero si revisan en el historial, digamos, de publicaciones de nuestra página de Facebook, ahí van a encontrar el evento que se va a estar llevando a cabo, ahí se queda guardado y lo pueden consultar libremente en cualquier momento. Digamos que es una de las muchas ventajas de las redes sociales. Doctora Jussara, cuéntenos, ¿cuáles son los temas que a usted le han interesado en su trabajo de investigación? Boa tarde, bom dia a todos. A minha especialidade é História da Educação. Eu sou pedagoga formada pela Universidade Federal de Viçosa, tenho mestrado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde fiz o mestrado em História da Educação, e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, também História da Educação. Sou professora da Universidade Federal de Rondônia e professora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, mestrado e doutorado profissional em Educação Escolar. E meu projeto de educação está centrado na história da educação também. Eu investigo o intercâmbio realizado entre educadores mexicanos y otros, ¿no? Latinos. Nos decía que ella ha estudiado la historia de la educación y algunos intercambios que han encontrado entre educadores mexicanos y de otros lados. Doctora Jussara Pimenta, cuéntenos del proyecto que va a presentar hoy, que es parte del trabajo que ha venido a compartir con la comunidad del Colegio de San Luis. Sim, o meu projeto de investigação está centrado no trabalho de uma poeta, educadora, mais conhecida como poeta no Brasil, menos conhecida como jornalista e educadora. Essa informação ela é bastante recente, tem pouco mais de 20 anos que se investiga o trabalho da Cecília Meirelles como educadora e como jornalista. E esse trabalho, eu tenho tido a oportunidade de pesquisar desde do início dos anos 2000, em primeiro lugar, a criação da biblioteca infantil, que a Cecília Meirelles desenvolveu no Brasil, e recentemente descubro que houve uma grande participação do embaixador Alfonso Reis na organização dessa biblioteca infantil, né? Foi a primeira biblioteca infantil pública do Brasil. Teve uma duração pequena porque houve interferências políticas, né, que fizeram com que a biblioteca desaparecesse.
No doutorado, eu investiguei a primeira viagem internacional que a Cecília Meirelles foi a Portugal para conferências literárias e pedagógicas. A Cecília Meirelles era ligada a um grupo de educadores ligados à Escola Nova no Brasil, né? Inclusive assinou um manifesto conhecido como Manifesto dos Pioneiros da Educação, e tinha uma atividade muito grande em favor dessa vamos dizer, dessa educação nova, né? Na criação de escolas, no desenvolvimento de profesores, na criação de bibliotecas. Nos dice entonces, ¿nos puede Sí. retomar entonces? Nos dice que está, según entendí, usted me dice, ¿sí, no? Que está investigando a la doctora, bueno, a una profesora, Sí, Cecilia Mireles. que según entiendo, pues tiene una importante trayectoria, ¿no? Claro, no. Cuéntenos un poco. Sí, Cecilia Mireles, la búsqueda en particular de vínculos de estas redes intelectuales latinoamericanas que busca conocer Jusara en particular, por ejemplo, Cecilia Mireles, como todas las profesoras de esta época que llegaron a ¿En qué ser año más o menos estamos 20, hablando? 30, 40. Okay. Son la época en que se están fundando ministerios de educación en varias partes de América Latina. Y ellos están creando sistemas educativos. Entonces Cecilia Mireles estaba en contacto con personajes de la política mexicana que eran fundadores de la educación, ¿no? Entonces, bueno, con Jusara ya recorrimos algunas cosas de la bibliografía de Vasconcelos. Seguramente también va a encontrar en otros archivos que ella va a visitar y bibliotecas, va a encontrar cosas de Alfonso Reyes, de Torres Bodet, de todos estos Grandes precursores intelectuales de la educación, que tienen además vínculo con estas redes intelectuales. Y México tuvo mucho vínculo con Brasil. Yo quiero reiterar esto porque de repente puede pensarse que es casual el encuentro con Brasil. Y no, está lleno también de una historia, porque el modelo de educación rural mexicano que aquí es resultado de una revolución, impactó mucho en América Latina. Y justamente en Brasil, Vasconcelos estuvo en Río de Janeiro promoviendo el proyecto de educación rural y fue recibido por las educadoras, los educadores, lo mismo en Chile, ¿no? Él era recibido con entusiasmo porque a la par que estaba impulsando la universidad, también impulsando la Secretaría de Educación. Entonces era un momento fundacional bien importante. Por eso nos entusiasma que Jusara busque un vínculo con estos personajes mexicanos que fundaron la educación. Bueno, vamos a ir a una pausa, vamos a ir platicando con la doctora Oresta. Doctora Jusara, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Bueno, Sí. Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir charlando con la doctora Oresta y sobre estos temas que, bueno, pues se tiene desde el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos. Continuamos. Bien, estamos de regreso y continuamos con nuestra charla. Está con nosotros la doctora Oresta López, como ya le habíamos anunciado en el primer bloque. Ella, bueno, pues ya la conocen, es bastante activa. Platicamos en el primer bloque de parte de este trabajo que hacen en colaboración con otras universidades, particularmente en este caso con algunas universidades de Brasil, a través del Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos, el cual ella encabeza con todo un equipo de mujeres investigadoras muy destacadas. Pero también participa, y bueno, pues ese es el otro motivo por el cual la hemos invitado, con un grupo de trabajo en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que es CLACSO, y bueno, pues se acerca ya, en estos primeros días de junio se estará llevando a cabo
pues el 9º encuentro que se ha denominado Políticas Educativas y el Derecho a la Educación. La sede va a ser en la UNAM. Claxo obviamente abarca toda América Latina y bueno, pues particularmente en este evento próximamente tendremos una participación como Colegio de San Luis, con estos grupos de trabajo en el que se han incorporado varios de nuestros investigadores. Doctora, platíquenos, ¿por qué es importante colaborar con Claxo? ¿Qué se está haciendo con ellos? Y en especial en este evento que se va a llevar a cabo entre el 1 y el 7, están previstas las intervenciones. Seguramente ustedes ya, a la hora que están viendo este programa, ya han de haber transcurrido, pero bueno, vamos a platicar un poco de la importancia de todo esto. Bueno, yo sí quiero destacar que el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales es la agrupación más importante de América Latina y del Caribe, que reúne a intelectuales progresistas de toda América Latina que realizan producción de conocimiento crítico. Este es algo muy importante a destacar, porque la particularidad de Claxo es justamente que está a la vanguardia en la producción de conocimiento social en particular. No existe otra similar incluso en el mundo, ¿no?, que tenga todo este potencial crítico de producción de conocimiento, pero también de conocimiento aplicado con altísimo impacto social. Entonces, digamos que la invitación al público es que visiten su sitio web, que vean la biblioteca, que es fundamental para los posgrados, para los grupos de investigación, porque ahí están las publicaciones más vanguardistas en la producción de conocimiento. Y bueno, y es un gusto que en el laboratorio de investigación estemos participando en 2 grupos. En particular, yo participo en el de Política Educativa y Derecho a la Educación, y la doctora Andrea Moctezuma participa en el de Conocimiento Crítico en Discapacidad. Entonces, pues de eso estamos muy contentas de compartir y de estar en estos grupos, porque realmente, Lidia, son espacios de una interacción muy, muy alta y de aprendizajes constantes en metodologías, en hallazgos de lo que está pasando en otros países, en fin, una producción de conocimiento muy importante. Y bueno, nos toca saludar también a quien hoy nos acompaña. Ella es parte del equipo que colabora con la doctora Oresta y parte de estos grupos de trabajo con Claxo. Ella es Andrea Cristina Moctezuma Valderas. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntanos tú, ¿cuál es tu participación? En que ya nos decía que tienes algo que ver con estos estudios para personas con discapacidad. Platícanos. Sí, yo pertenezco al grupo de Claxo Estudios Críticos en Discapacidad, coordinado por Alexander Yarza de los Ríos de Colombia, Andrea Pérez de Argentina y Brenda Bustos de la Universidad Autónoma de Nuevo León de México. Entonces formamos un grupo de muchas personas, hombres y mujeres con y sin discapacidad. Es importante señalarlo. Tengo colegas, compañeros intelectuales que se asumen como personas en situación de discapacidad, y desde esa postura estamos trabajando desde una perspectiva crítica latinoamericana, en donde no solamente es abordar a la discapacidad, sino otros ejes que atraviesan a la discapacidad, como es el género, la interculturalidad, la interseccionalidad, los movimientos sociales, el acceso a la salud, las políticas educativas, y bueno, todo ello a fin de mejorar la situación de las personas que viven en situación de discapacidad en América Latina. ¿Qué es interseccional? Lo demás nos es un poco familiar al público común y corriente, como usted y como yo hemos escuchado asuntos de género, pero a ver, cuéntanos un poco de este término que nos acabas de mencionar. La interseccionalidad es un concepto que se desarrolla desde el feminismo afroestadounidense. Una abogada, Kimberly Crenshaw, empieza a desarrollar este concepto para señalar que las personas pueden sufrir múltiples opresiones o desigualdades sociales por ser mujer, ser afro, ser pobre, tener alguna discapacidad o pertenecer a una, comunidad LGBT. Entonces todo ello atraviesa a una sola persona, y entonces se generan múltiples desigualdades sociales que las políticas públicas no contemplan de una forma interconectada, sino que aislada una de otra. Entonces, la interseccionalidad es conjuntar estos elementos, y por ello también lo trabajamos en este grupo de estudios críticos en discapacidad. ¿Cuál es tu formación? Estás súper jovencita, platícanos. Yo soy licenciada en antropología, maestra en antropología social, y
el año pasado terminé mi doctorado en Ciencias Sociales aquí en el Colegio de San Luis. Es una egresada Colsan. Sí. Platícanos cuál es el tema que a ti específicamente te interesa. ¿Estás involucrada con esto de las personas con discapacidad? Supongo que de ahí viene un poco. Yo trabajo discapacidad en pueblos indígenas. Mi trabajo de tesis doctoral que dirigió la doctora Auresta lo desarrollé con niños y niñas nahuas en la Huasteca Potosina, en la región sur, sobre todo en los municipios de Tamazunchale, Matlapa y Tampacán. Y entonces yo, dentro de Claxo, formo parte de un grupo más reducido, con colegas de Chile, de Colombia, de México, que trabajamos pueblos indígenas y discapacidad en distintas regiones de América Latina. Y en ese trabajo de investigación, ¿qué te encontraste? Retrátanos un poco, digo, sé que será muy extenso, pero danos un acercamiento. ¿Qué te encontraste con los niños náhuatl que viven en la Huasteca Potosina, en Matlapa, por ejemplo, que son de los municipios más pobres del estado, incluso de los más pobres del país? Sí, bueno, pues como la situación de ser un niño o niña con discapacidad en un contexto de pobreza, pues genera múltiples desigualdades, exclusiones, y además pues existe un abandono o una omisión de parte del Estado y las instancias correspondientes para resolver, para mejorar la vida de los niños y niñas, el acceso a la educación. Yo observé que hay un abandono respecto a las escuelas, a los centros de atención múltiple donde asisten estos niños y niñas. Necesitan pues mejores infraestructuras, necesitan materiales educativos interculturales que contemplen que los niños y niñas con discapacidad hablan una lengua náhuatl. Hablan, bueno, en este caso una lengua materna que es el náhuatl, y no hay materiales para niños y niñas con discapacidad en sus lenguas maternas. ¿Está en la mira de las autoridades este problema, esta problemática? ¿Lograste indagar un poco por ahí, parte de nuestras políticas públicas? Pues falta mucho en perspectiva, justamente esto de mejorar las políticas públicas y políticas educativas con perspectiva interseccional, que contemplen estas distintas identidades o posiciones que los niños y niñas, por ejemplo, con discapacidad tienen en su vida cotidiana. Bueno, pues estamos platicando con Andrea Moctezuma Valderas y la doctora Auresta López, son parte del grupo de trabajo desde el Colegio de San Luis con este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Doctora, cuéntenos un poco en el grupo de trabajo en el que usted se desempeña, qué es lo que han encontrado, cuáles son, digamos, las principales líneas de colaboración que desde el Colegio de San Luis están aportando. Bueno, el tema de este grupo es las políticas educativas y el derecho a la educación. Entonces, bueno, hemos sacado varias publicaciones analizando también las múltiples desigualdades que hay en nuestros países, ¿no? En particular, yo he colaborado con investigaciones sobre las desigualdades de género en México que hay en las escuelas, y pues es interesante cómo se han enfrentado las políticas neoliberales en Uruguay, en Argentina, en Chile, en México, y digamos, bien interesante tener ahí un grupo de discusión con el cual discutir todo ello, y además están las publicaciones disponibles, gratuitas. Esa es una política que tiene Claxo, que todas sus publicaciones son open access, entonces las pueden descargar y utilizar, ahí están a la orden. Este grupo tiene mucha incidencia en diferentes países con propuestas de política pública. ¿Se acercan a los gobiernos o cómo es esta incidencia? Esta incidencia es porque son investigadores que proponen política pública. Y nosotros ahorita estamos desde el Colegio de San Luis colaborando en las políticas de igualdad para las normales de este país. Entonces esa es, digamos, la incidencia que como colegio tenemos. Además, ustedes saben que Claxo también tiene la red de posgrados de Claxo y el Colegio de San Luis pertenece a esta red de posgrados, de manera que también generan becas para hacer trabajo de campo, becas para formar equipos de investigación, para proyectos específicos, y facilidades para descuentos para que nuestros estudiantes se incorporen a los talleres, a los seminarios, a los cursos. Entonces, bueno, eso es algo que en el doctorado de Ciencias Sociales hemos hecho, ¿no? Acercar a nuestros estudiantes a esta red de pensamiento crítico.
y ahora estamos acercando a las normales que no estaban incluidas en Claxo. Entonces, bueno, ahorita hay un proceso en el que estamos animando a las normales a que también se sumen, porque como sabemos en este país, si alguien está defendiendo el derecho a la educación, son las normales rurales, ¿no? Tenemos ahí una larga lucha de las normales por el derecho a la educación. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando sobre este tema y muchos más. Como ven, bueno, pues este asunto de la investigación de las ciencias sociales tiene muchas perspectivas y de eso nos van a platicar nuestras dos invitadas. Una pausa y regresamos. Les recuerdo que este programa se estrena hoy martes aquí a través de 9TV y ya mañana miércoles está disponible en la página de YouTube de El Colegio de San Luis. Continuamos. El Colegio de San Luis realizó el pasado 25 y 27 de mayo el coloquio intermedio del doctorado en Historia, con el objetivo de realizar, impulsar y difundir los proyectos de investigación de carácter histórico de los alumnos mediante el análisis y reflexión teórico-metodológico para poder abordar nuevas temáticas del conocimiento histórico regional, resaltando la formación de recursos humanos de excelencia para generar colaboraciones importantes a la historiografía nacional. Coordinado por la doctora Isabel Monroy, este evento tuvo la participación de investigadores de diferentes instituciones nacionales e internacionales con la finalidad de analizar desde diferentes perspectivas la variedad de temas para generar aportaciones y conocimientos. Algunas de las temáticas abordadas fueron minería en el siglo XIX, cartografía histórica de los siglos XVII y XVIII, y la labor franciscana en el septentrión novohispano, entre otros. Bien, estamos de regreso y continuamos con esta charla que tenemos el día de hoy. Nos acompaña la doctora Oresta López, investigadora aquí del Colegio de San Luis, y también quien forma parte de su equipo de trabajo, Andrea Cristina Moctezuma Valderas. Ella es egresada del doctorado en Ciencias Sociales, también aquí del Colegio de San Luis. Y bueno, pues con ambas estamos platicando del trabajo tan intenso que han estado realizando como parte de estos grupos de científicos sociales que colaboran, que se reúnen, que discuten, que proponen dentro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, que recientemente en los primeros días de junio llevó a cabo la 9ª reunión de América Latina y el Caribe, con todos estos expertos en donde se está discutiendo políticas educativas y el derecho a la educación. Y nos contaban que, bueno, pertenecen a sus respectivos grupos. Andrea pertenece a Estudios Críticos en Discapacidad. Cuéntanos qué semejanzas has encontrado en la situación de las personas con discapacidad en relación a la educación. Decías que tienes colegas de Chile, de Argentina. ¿Qué has encontrado en cuanto a semejanzas y diferencias, las principales? Sí, bueno, pues hay desde las semejanzas en América Latina, pues hay una deuda de los estados respecto a las personas con discapacidad, a que tengan acceso a una salud y educación digna, que contemple las características culturales y las características de su lengua, las prácticas y creencias. Por ejemplo, pues en la Amazonía colombiana, en el pueblo mapuche, tienen personas con discapacidad que pues a veces no las políticas públicas no están contemplándolos, ¿no? Entonces esa parte es lo que lo vemos en toda América Latina. Las desigualdades, el acceso a la salud es precario. Estamos viendo que hay un desmantelamiento del sistema de salud por el sistema neoliberal que se ha implementado en América Latina, y cada día es más difícil que las personas accedan a terapias de rehabilitación, a tratamientos, y por ello hay un movimiento muy fuerte. Esa es una de las también semejanzas en distintos países latinoamericanos, de personas con discapacidad que están pues exigiendo, por ejemplo, el derecho a la salud, y están haciendo una crítica muy fuerte al Teletón.
al Teletón como una forma de ¿Qué le cuestionan? Comercializan con la discapacidad y además pues es al Estado al que le corresponde brindar estas terapias, brindar este apoyo y no a empresas privadas. Y esta red se podría tomar como, hay quienes lo defienden como una red de colaboración entre el Estado y la sociedad civil. ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Qué se le cuestiona? Pues que se busque también fomentar una forma lastimera de la discapacidad, pues cooptando la agencia de las personas. Las personas con discapacidad tienen agencia, las personas con discapacidad están en movimientos, están en la academia, están generando políticas públicas, están trabajando en distintos espacios y ellos sienten, ¿no?, que el Teletón busca lucrar con la discapacidad. Sí. ¿Cuáles son algunos de los principales desafíos que se tienen desde la academia y cómo están trabajando al respecto? Bueno, pues es sobre todo cuestionar, hay una crítica anticapacitista, ¿sí?, de cuestionar cómo el capacitismo se inserta en nuestra sociedad. ¿Qué es capacitismo, perdón? Al igual que el racismo, es una forma de opresión hacia las personas que están consideradas, digamos, fuera del estándar de la normalidad funcional, ya sea física o intelectual. Entonces vivimos en un sistema... O sea, de capacidades. Sí. A eso se refiere capacitismo. Sí, el capacitismo. Como de raza, racismo, de capacidades, capacitismo. Ajá. Okay. Entonces, por eso ahí se constituye esta idea de la discapacidad, de no ser capaz de, ¿sí? Ya. Y pues la idea es criticar, cuestionar desde la academia que pues la discapacidad es una construcción social más que algo biológico. Sí, y que existen un montón de barreras desde en la escuela, en otros espacios, que generan procesos de exclusión de las personas por este capacitismo que se gesta desde esta idea de tener que ser funcional para este Estado, o este sistema más bien, capital neoliberal, ¿no? Cuando fuiste a las comunidades huastecas, por ejemplo, que estabas haciendo tu investigación del doctorado, ¿te encontrabas en las comunidades que una persona con discapacidad, un niño con discapacidad, se le integraba a su manera, a su estilo y a su alcance, pero era parte normal, digamos? Sí. Sí, eso también otra parte que yo encuentro en mis hallazgos de investigación doctoral, que los niños y niñas son integrados, son parte de sus comunidades, de las actividades, de las prácticas culturales, económicas que se realizan. Son niños y niñas que van a ayudar al campo a sus papás a trabajar la tierra, cuidar los animales domésticos, danzan, son parte de estos rituales tan importantes como el chantolo. Entonces sí veo ahí esa diferencia, ¿sí?, en contextos de comunidades indígenas o rurales a otros contextos, digamos, ya situados en la ciudad, ¿no? Doctora Oresta, cuéntenos un poco desde su grupo de trabajo. Usted está en este tema de estudios, ya lo ando cambiando, que tiene que ver con políticas educativas y derecho a la educación. ¿Cuáles son los principales desafíos que han encontrado? Bueno, los académicos que estamos en este grupo analizamos cómo ha sido el impacto del neoliberalismo en los diferentes sistemas educativos en Latinoamérica, ¿no? Y por ejemplo, ha sido tremendo, ¿no? Tremendo porque el impacto privatizador de la educación, por un lado, ha sido fuerte. El retroceso de responsabilidades del Estado para apoyar la educación de los que más la necesitan también se advierte como un gran retroceso. Y por otra parte, pues la nueva derecha, el impacto de la nueva derecha en toda América Latina, que incluso es un retroceso a la laicidad de la educación, es decir, estamos hablando de retrocesos en la gratuidad, retrocesos en la laicidad, ¿no?, y retrocesos en la inversión del Estado para fortalecer la educación pública. Y esas son, por ejemplo, algunas de las dimensiones que nosotros vemos que en estos gobiernos neoliberales en toda América Latina representan un gran desafío para el movimiento social, lograr nuevamente recuperar cosas ya conquistadas en el terreno de la educación pública. Porque mientras, por ejemplo, el terreno de los estudios críticos de la discapacidad, que son muy nuevos, por ejemplo, los estudios de la educación ya se daban por asentadas muchas cosas, de logros de lo que era el Estado educador.
bueno, el Estado educador en América Latina, el Estado neoliberal, ha afectado enormemente la educación, la alfabetización, el acceso, el derecho a la educación, y especialmente para los pueblos indígenas, para las regiones marginales, populares. Es decir, les cobran la educación en Chile en formas altísimas, ¿no? Si alguien quiere... ¿En niveles básicos, intermedios? Por ejemplo, estábamos superiores? viendo que, por ejemplo, un estudiante que quiere estudiar una carrera técnica o una carrera como astronomía, cuesta muchísimo en Chile. A nivel de licenciatura. A nivel de licenciatura, los padres desde un principio deciden, no, yo no puedo pagarle esa carrera ¿Podría a mi darnos hijo. un equivalente a cuánto costaría acá Pues en México? el por equivalente ejemplo? serían unos 6,000 pesos mensuales que tendría ¿En que- universidades públicas? en universidades públicas. Eso es importante decirlo. Por ejemplo, antropología, ¿no? En antropología, cuando yo visité la Universidad de Chile hace algunos años, veía que los niños eran de clase media alta, muy diferentes a nuestros estudiantes mexicanos, ¿no? Que puede haber estudiantes de antropología que tienen un papá que es obrero, Claro. que es obrero y que Sí, está más efectivamente diversificado. enfrenta dificultades para pagar la universidad, porque acá también cobran, ¿no? Y este periodo fue de cobrar, este periodo neoliberal fue de incrementar los costos de los estudios, pero hay países que fueron todavía más impactados. Digamos, acá en la universidad pagan el equivalente de un mes, allá en Chile acá lo pagan en un semestre. También es alto para muchas familias. Sí, pero relativamente, por ejemplo, en Chile se convierte en una problemática más grave, ¿no? No, se convierte en algo que clasifica a la población. Es decir, hay población que no puede llegar a tener un posgrado, hay población que no puede acceder jamás a ciertas licenciaturas, por ejemplo, astronomía, física. Ciertas carreras son carísimas, por el que les cobran los laboratorios, el equipo, todo. Entonces, bueno, esa es la lucha que ha mantenido Chile, y pues el nuevo gobierno que tienen ahora trae una política de renovar fuertemente la educación. Ha sido una gran bandera política en América Latina el rumbo que pueda tener la política educativa. Es decir, muy importante para el caso brasileño también, ¿no? Como cuando llega un gobierno de derecha, se habla incluso, ¿no?, de prohibir ciertas materias, ciertos conocimientos, y de tener ministros realmente de derecha, de adscripción religiosa, que sí es un golpe a la laicidad y a los avances en la educación que tuvimos a lo largo del siglo XX. Y es que parecen increíbles estos retrocesos, ¿no? Simplemente hace algunas semanas en Estados Unidos, con esta decisión de la de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en torno al aborto, a esta revisión que se pretende, bueno, pues simplemente nos quedamos con los ojos cuadrados en pleno siglo XXI. Vamos a ir a una pausa y regresamos para seguir platicando estos temas de educación que se están abordando a nivel América Latina, al interior de Claxo, de donde el Colegio de San Luis forma parte de algunos de los grupos de trabajo. Una pausa y continuamos.
Bien, estamos de regreso y vamos a concluir esta charla. Estamos platicando con la doctora Oresta y con Andrea Moctezuma. Ellas forman parte desde el Colegio de San Luis de los grupos de trabajo que se están desarrollando con CLACSO, con este Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Y como les habíamos comentado, tenemos en los primeros días de junio, quizá para cuando ustedes ya estén viendo este programa haya ocurrido, estos encuentros, reuniones, porque se están llevando a cabo estas jornadas interesantes de las cuales pues el Colegio de San Luis forma parte. Están previstos el 1 de junio y luego hay unos recorridos que se van a llevar a cabo con con escuelas normales donde se forman a los maestros el 3, 4 y 5 de junio y luego una última actividad el 7 de junio. Déjenme, les doy el título exacto para no meter la pata. El 1 de junio está previsto el taller virtual Voces y Relatos para la Memoria Social Pedagógica de las Comunidades Normalistas. Va a llevarse a cabo 3, 4 y 5 de junio. El recorrido e intercambio académico de grupos de trabajo, políticas educativas y derecho a la educación en la comunidad de la Escuela Normal Rural Cañada Honda en Aguascalientes. Imaginen ustedes que los especialistas en esa materia de Latinoamérica vienen a México y vienen particularmente a conocer esta normal rural. Y de esa importancia quiero que nos platique la doctora Oresta, o de lo que usted nos quiera platicar, doctora. Bueno, nosotros hemos promovido estas actividades con las normales y el grupo de trabajo de políticas educativas y derecho a la educación para que conozcan las realidades educativas en México, porque es diferente nada más llegar a la conferencia, hablar, vernos entre nosotros, pero siempre promovemos estos recorridos científicos que permitan entrar en contacto con las comunidades de base, ¿no? Y en particular aquí con una comunidad educativa de mujeres que están internadas en una normal rural, la de Cañada Honda, y que las chicas interactúen con los investigadores e investigadoras de este grupo que hablen de cuáles son sus experiencias en una normal rural, qué proyectos tienen, cómo ven la educación rural, también con los maestros. Hay maestros investigadores en esta institución. En el marco de esta visita vamos a tener también la presentación de un libro de investigadores de las normales rurales y bueno, pues se convierte en algo muy valioso en términos de intercambio y de aprendizajes. ¿Cuál es, digamos, cómo cambia la perspectiva de una normal que está ubicada en una ciudad mediana, una cabecera municipal o una capital de un estado, a la perspectiva que tienen quienes se están formando en una zona rural? Pues es enorme la diferencia de estar en un internado, ¿no? Un internado es una institución total que disciplina a sus alumnos desde toda su rutina diaria. Y en particular aquí estamos hablando de niñas campesinas que llegan siendo prácticamente adolescentes y que optan por vivir en un internado, dejar sus comunidades y prepararse para ser maestras rurales. Entonces generalmente son niñas que vienen de comunidades campesinas. Y fíjense, para ellas esta es la gran oportunidad de tener una carrera. Tener acceso a una educación. Y lo triste es que durante la etapa neoliberal, estas normales se querían cerrar. Se han cerrado muchas, han tenido que luchar por defender estos espacios. Entonces también son instituciones con una comunidad politizada que defiende el derecho a la educación, pero que ahí resuelven todo, también producen sus alimentos, tienen parcelas, producen alimentos, hacen una comunidad autosuficiente en términos de limpieza, producción de alimentos, estudio, deporte, disciplina, música, arte, todo lo que hace una ¿Tiene el dato de institución. cuántas normales rurales todavía persisten en el país? Pues hay cerca de 24 o 27 normales rurales. Ya no es la cantidad con la que empezaron en el siglo XX, las han ido cerrando. Pero otras se están reabriendo, ¿no? Como es el caso de la Escuela Normal Rural del Meche, que recientemente se volvió a abrir. Durante la pandemia fue que se reabrió y que están ahorita retomándose, ¿no? Ese es un proyecto del nuevo gobierno que se comprometió a apoyar a las normales rurales y bueno, especialmente por el tema de los 43 normalistas, ¿no? Que sigue de la normal rural precisamente. sí, de la normal
rural de Ayotzinapa, que sigue pendiente ahí, esa historia está inconclusa, pero que muestra el menosprecio que han tenido las normales rurales. ¿Por qué es importante que se sigan fortaleciendo estos espacios donde se forma a los profesores, a las maestras y maestros rurales en nuestro país? Bueno, la educación rural es específica, muy, muy específica. Los niños campesinos, los niños indígenas que van a formarse en escuelas rurales tienen otro tipo de dinámicas, son niños que trabajan en el campo, son niños que realizan una serie de tareas también en sus comunidades, y el maestro debe tener una visión diferente para trabajar con comunidades y niños y niñas de estas comunidades, porque en general son niños que vienen de lugares muy apartados, que trabajan y que enfrentan diferentes vulnerabilidades, ¿no? ¿Qué otras acciones, actividades van a realizar con las normales? Bueno, con las normales tenemos este taller que se mencionó, va a ser virtual y va dirigido a que se produzcan textos de los participantes en el taller que hablen de las pedagogías de la memoria. Vamos a trabajar con la memoria, lo va a impartir la doctora Leonora Reyes, que es historiadora y trabaja estos temas, y la idea es también producir un libro con los participantes en este taller. Y también hay un panel internacional, el de delegados normalistas, que a mí me parece uno de los aportes más importantes del grupo de trabajo, porque lo que se ha hecho es que se revise cómo está el normalismo en América Latina, porque hay que decirlo, en muchos países desaparecieron las normales, los maestros se forman en las universidades, en cursos especiales, y pues las normales en México se han mantenido y luchan por mantenerse, mientras hay normales rurales, normales también que están intermedias, como en lugares semi-rurales, y las que son totalmente rurales. También hay normales indígenas, también hay de enfoque intercultural. En fin, en México el normalismo sigue vivo, sigue fuerte y sigue siendo a nivel de América Latina un modelo educativo diferente. Es decir, la formación de maestros, la formación pedagógica en las normales se reivindica como algo que requiere instituciones especiales y que ha formado tradiciones especiales en comunidades bien identificadas. Nos quedan un par de minutos. Platícanos, Andrea, un mensaje final de ambas en torno a estas actividades, a este trabajo, esta experiencia con otros colegas de ustedes de América Latina. Pues yo estoy muy emocionada de poder formar parte de esta 9ª conferencia, ya que después de la pandemia pues es volvernos a encontrar. Es volvernos a encontrar para justamente desde este pensamiento crítico latinoamericano construir conocimientos. Entonces, esa es la reflexión que llevo, pues, o que quiero llevar de lo que implica trabajar en Claxo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Gracias. Andrea. Mucho éxito. Y bueno, estos contenidos pueden ustedes consultarlos, estarán guardando por ahí en los espacios de Facebook y de YouTube de la propia Claxo. Así que bueno, pues ahí estarán disponibles. Obviamente el recorrido no, porque bueno, el recorrido es una visita de campo que van a estar llevándose a cabo, pero por ejemplo, seguramente este panel que se llevó a cabo el 7 de junio, no, ya no lo alcanzan porque es a las 2:30 de la tarde. Legados del normalismo en América Latina. Lo va a transmitir el colegio. Lo va a transmitir el Colegio de San Luis. Pues aquí entonces lo pueden encontrar, consultar en nuestros espacios de redes sociales. Legados del normalismo en América Latina, entre las huellas del pasado y los desafíos del futuro. Doctora, muchas gracias por habernos acompañado. Un mensaje final sobre este trabajo. Pues invitar a los profesores, profesoras y a la comunidad académica de San Luis Potosí a que visiten el sitio web de Claxo. Hay miles de libros que son realmente innovadores, utilícenlo para su que son docencia. De libre acceso. Son de libre acceso. Ahí están los debates más recientes sobre temas ambientales, sobre discusiones de política pública en todos los ámbitos. En términos también de producción sobre el feminismo, a propósito de que también trabajamos el tema de género, ahí están las conferencias de avanzada y también las de esta conferencia que se realiza
en México, ¿no? Esta conferencia se va a realizar en la UNAM y pueden volver a ver los videos de las conferencias, utilícenlos en sus clases, son las reflexiones más emergentes que se producen en América Latina en este momento. Lo más actualizado, ¿no? Siempre se ha caracterizado Claxo como por esta vanguardia que propicia con estos especialistas que van formando parte, que se van sumando prácticamente en todos los países de América Latina. Bueno, pues esto ha sido solo una probadita del mucho trabajo que hacen acá, encabezado por la doctora Oresta, y que bueno, pues les invitamos para que puedan seguirnos a través de redes sociales, de las publicaciones que se realizan. Ya saben que prácticamente tenemos el material a su disposición. Y bueno, pues recordando precisamente parte de esto, les menciono que la biblioteca del Colegio de San Luis, que está acá a nuestras espaldas, pues es una biblioteca pública. Ya pueden ustedes escribir un correo, ver las consideraciones que se han tenido, algunas modificaciones por cuestiones de pandemia, pero prácticamente es abierta a todo público. Si ustedes estudian la prepa, una licenciatura, no se diga un posgrado que tenga que ver con ciencias sociales y humanidades, seguramente acá encontrarán material disponible de su interés. Y bueno, pues con esto nos despedimos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invitamos para que consulten este y otros programas a través de nuestro canal de YouTube. Ahí en las listas de reproducción encuentran Hablemos TV 2022 o los que quieran consultar para atrás, y por ahí estarán los materiales. Y pues agradecerle que nos haya permitido compartir con ustedes estos minutos. Y bueno, pues también recordarle que tenemos convocatorias abiertas para la licenciatura en Relaciones Internacionales. Ya con esto nos vamos. Gracias, pásela bien. Soy Lidia Huache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. El programa de estudios literarios del Colsan realizará el coloquio internacional Los Raros, del 8 al 10 de junio en el aula magna del Colsan. Consulta el programa completo en nuestra página de Facebook. Te invitamos al conversatorio Día Mundial de las Personas Refugiadas, evento coordinado por la doctora Cecilia Costero, investigadora del programa de Estudios Políticos e Internacionales, el 20 de junio a las 10 horas en el aula magna del Colsan. La doctora Oresta López, investigadora del Colegio de San Luis, participará en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. Consulta las actividades de este evento en nuestras redes sociales y en la página de Claxo. La Asociación Mexicana de Estudios Rurales invita al Precongreso AMER 2022. Los territorios rurales de la región sur-sureste de México. El 26, 27 y 28 de octubre en modalidad híbrida. Tienes hasta el 20 de junio para enviar los documentos correspondientes. Consulta la convocatoria completa en la página web. ¿Estás pensando estudiar una licenciatura? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Consulta las bases en nuestra página web o manda un correo a docencia@colsan.edu.mx. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.